Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Este sábado, como ustedes lo vieron anunciando claramente, hablamos sobre las jornadas técnicas que ha desarrollado el Colegio Federado, en específico sobre el tema del análisis de la reorganización del sector vivienda. ¿Qué significa esto? Y por eso es que nos acompaña esta tarde el ingeniero Guillermo Carazo, quien es el director ejecutivo del CEFIA, para comentarnos un poco de qué trata este tema y si es necesario en el país. Don Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Teresita, y buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este programa. Muchas gracias, don Guillermo. Y bueno, de antemano decir que en este mes estamos de celebración. El pasado 3 de julio el CEFIA cumplió 121 años de su fundación, don Guillermo. Una organización que es referente a nivel nacional y que tiene un gran peso a nivel del gobierno y también de instituciones involucradas, don Guillermo. Así es, 121 años es un montón de tiempo. Es realmente muy complacidos de este aniversario. Ya poco a poco vamos llegando al 125 pronto. Así es, don Guillermo. Bueno, y hablemos un poco, y para poner en contexto a los televidentes, ¿quién es el ente rector de vivienda en nuestro país y quiénes están involucrados en el sector vivienda? Exactamente, tenemos una poco de historia en la jornada, tal vez vale la pena recalcarlo, todos los intentos que ha hecho el Estado para tratar de resolver el problema de vivienda. Incluso, tal vez el más importante fue la cooperativa de vivienda en los 40s, que ya se empezó a generar un poco de vivienda. Empezamos a tener tugurios, anillos de miseria, como se llamaba en aquel entonces en esos años, en los 50s, y nace el INBU. El INBU nace en 1954 y es el Estado ejecutando vivienda. Proyectos de urbanización, muchos conocemos los proyectos del INBU Las Cañas, 15 de septiembre, Los Atillos, INBU Las Cañas en Alajuela, Pacuare en Limón, Río Jalandia en Punta Arenas. Todos esos proyectos fueron desarrollados, diseñados, construidos por el INBU. Era el Estado constructor, el Estado empresario, era lo que se acostumbraba. El modelo se va agotando alrededor de los 80s. Y entonces es donde nace el proyecto de ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Y ahí tenemos el BAMBI y el Ministerio de Vivienda. Ya un poco antes, el primer presidente ejecutivo del INBU fue Rodrigo Carazo Odio, siendo estudiante universitario, ni siquiera era graduado con su título de Economía. Posteriormente, cuando fue presidente, él nombró un ministro sin cartera de vivienda. Entonces ya había un ministro de vivienda, pero no había cartera. Es precisamente con la ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que se crea una cartera del Ministerio de Vivienda. Pero el Ministerio de Vivienda es una institución que no existe legalmente. Hay que crearla año con el presupuesto nacional de la República. Eso quiere decir que el ente rector, que es el Ministerio de Vivienda, es un ente que no existe, ni siquiera tenemos una ley que lo regule. Entonces ya tenemos los tres protagonistas, tenemos al MIVA, que es el ente rector, contestando tu pregunta, al INBU, que es un brazo ejecutor que tiene actualmente el Estado, y nace el BAMBI como la parte financiera. Y el BAMBI desde los 80s empieza con el bono de la vivienda. Al principio no era gratuito, fue 4 años después que pasó una ley para que el bono fuera gratuito, ya estamos hablando de los 90s, y con el bono de vivienda ha estado funcionando el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Ha sido un sistema exitoso, es una asociación público-privada donde participa el sector financiero a través del BAMBI, las entidades autoridades, el sector público a través del MIVA, precisamente con las políticas definiendo, y el sector privado, que es el que ofrece la oferta de las viviendas. Y ha funcionado bien durante 40 años, al punto que 1 de cada 4 viviendas que tenemos en el país ha sido construida a través del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda o con el apoyo de. Sin embargo, es un sistema que, aunque es muy bueno y nos ha hecho solucionar el problema de la vivienda en América Latina de una mejor forma, ya requiere una reingeniería. Y es ahí donde entramos al tema del análisis propiamente de la jornada técnica, don Guillermo, que desarrolló el CEFIA y el COLPER en pasados meses, donde se analiza esa reorganización, se vuelve necesario reorganizar el sector vivienda. ¿Por qué? Precisamente porque al tener estas 3 organizaciones, hay gente pensando de una manera tal vez muy simple, dice hay que fusionarlas y hacer una sola. Ahí salió un poco el primer debate si el sector financiero, un banco o un fondo, porque no necesariamente tiene que ser un banco, tiene que estar dentro de una organización ministerial o no. Entonces eso ya quiere decir que ya eso nos hace
alguna idea y nos quedan las otras dos instituciones. Hago una pausa ahí para recordar que precisamente esta administración al arranque pone de ministra de Vivienda a la persona que también es presidenta ejecutiva del Limbo. Y pese a que han habido 3 cambios de ministros, o han habido 3 ministras en esta administración, las 3 han sido presidentas ejecutivas del Limbo. Viene un proyecto de ley para fusionar las 3 en una sola, y el proyecto tenía muchas deficiencias. Ahora el debate, queda claro que el tema financiero debe ser aparte, pero entonces el tema es si el BAMBI y el Limbo deberían ser una sola institución o no. Una genera políticas, la otra es un brazo ejecutor. Las leyes no están claras respecto a qué es lo que tiene que hacer cada una. Hay diferencias, como lo vimos en la jornada, de gente que piensa que sí se debería fusionar y hay gente que piensa que no, porque una es el brazo político y otra es el brazo ejecutor. Es como, por ejemplo, el MINAE y el ICE. Uno podría decir, bueno, yo debería tener alguien que da el marco teórico, legal, el que define las políticas y las líneas, y otro que ejecuta, como es el ICE. Hay otros sectores donde eso no está, por ejemplo en AIA, donde AIA es una única institución que es rector y a la vez es ejecutor, y vemos los problemas que eso tiene al ser una única institución. Entonces hay todo un debate si deberíamos fusionar el MIBA y el Limbo o no, pero lo que sí es cierto es que los fusionemos o no, debe quedar claro cuáles son las funciones de cada uno, si están separados, y definir muy bien los enlaces, cosa que ahora actualmente no está bien hecho. Hay muchos traslapes, precisamente por la parte histórica que mencionábamos, donde una institución nace con un proyecto de ley en el 54 y otra nace con un proyecto de ley que se desarrolla en 1987. ¿Cómo lo ve el CEFIA desde su punto de vista, don Guillermo, como representante de la organización? Si es factible o no unir a estas 3 organizaciones, o cuál debería ser la receta en términos populares para poder llevar adelante y que sea un funcionamiento de manera integral y correcto y constructivo también para el país. Más que el debate si debemos fusionarlas, ya el CEFIA en conjunto con otras asociaciones de vivienda y otras entidades presentamos un documento al Ministerio de Vivienda de esta administración y a la Asamblea Legislativa, diversas fracciones de la Asamblea Legislativa, sobre qué debería contener un proyecto de ley en este sentido. Independientemente del debate si se fusionan o quedan separadas, hay muchos temas importantes. Por ejemplo, la ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y el Bono necesita una reforma. Hay que hacer cosas diferentes. No todas las viviendas pueden ser gratis y regaladas. Tenemos un faltante déficit de vivienda en clase media. Tenemos una población también que no quiere ser propietaria, pero que quiere alquilar y quiere tener una vivienda donde vivir. Eso nos lleva a modelos como, por ejemplo, exitosos, como el de Singapur y el de Europa, de vivienda estatal. Eso quiere decir que el Estado puede construir la vivienda y muchas veces funciona en complejos de apartamentos, no la regala ni se la vende a las personas, sino que las personas pagan un alquiler. Esa vivienda o ese bien inmueble pasa a ser un bien del Estado, es un activo que está en un fondo inmobiliario y eso nos mete en temas financieros. Eso quiere decir que a la persona que está alquilando ahí, que tal vez no tiene capacidad para una prima, se le podría después eventualmente hacer un leasing. Y entonces esa persona a través de un leasing alquila una cantidad de años y después pasa a ser propietaria con una hipoteca, habiendo demostrado durante varios años el pago de una mensualidad, con lo cual al banco que le da la hipoteca le queda claro que puede pagar esa mensualidad. Y entonces ese fondo inmobiliario se podría estar renovando, porque al hacerle la hipoteca un banco a la persona que lo va a comprar, esos fondos ingresan al fondo inmobiliario. Ese fondo con esos dineros puede construir más, generar más proyectos y se va haciendo una bola de nieve. ¿Qué es lo que nos ayudaría? Por un lado, a solucionar el problema de la vivienda y por otro lado, a que el Estado vaya teniendo un activo del cual pueda eventualmente también estar invirtiendo. Eso no es que sea la solución, sino que esa puede ser una vía de la solución y necesitamos otras vías. La vía actual funciona muy bien para áreas rurales, por ejemplo, pero ya hemos visto en los últimos 15 años que no está funcionando tan bien en áreas urbanas. Entonces, por eso es que se requieren reingenierías de este tipo. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y continuamos conversando sobre reorganización del sector vivienda. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí
Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. BIM con CEFIA 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Barceló San José. Un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión. Todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital. ¿Qué otros aspectos hay que tomar en cuenta? Don Guillermo, usted mencionaba ahorita un aspecto fundamental tiene que ver con la planificación urbana, ¿verdad? El aprovechamiento de los espacios también, pero pues cada vez se va demandando más espacio para poder vivir. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Esa también es otra parte muy importante que también decimos que tiene que ser un tema que se debe enfocar, y es la ley de planificación urbana y la forma en que se están haciendo planes reguladores. Porque entonces ya estos temas son los temas de interés, más que si fusionamos o no dos instituciones. Entonces, por ejemplo, vemos que de los 80 y pico de cantones que tiene Costa Rica, más de la mitad no tienen plan regulador, pese a que la ley tiene ya casi medio siglo, va a llegar a los 50 años. Y los cantones que sí tienen plan regulador, de ellos la mitad son del siglo pasado, son del siglo XX, tienen más de 25 años de desactualización, cuando lo lógico es que un plan regulador se actualice cada 5 años. Eso quiere decir que el plan regulador, que es un plan estratégico de desarrollo de una región o de un cantón, más bien pasa a ser una traba para el desarrollo estratégico de ese cantón, por ser algo que está demasiado concebido desde hace demasiado tiempo. Eso quiere decir que tenemos que generar cambios a la forma en la que esto está hecho en la ley, tanto en la ley como en los reglamentos respectivos que se tienen en el INVU, siendo el INVU el que tiene que ver los planes reguladores en conjunto con la municipalidad, se fusionen o no, puede ser una política del MIBA, pero hoy tenemos al MIBA actuando, al INVU calificando, a las municipalidades tratando de hacer los planes reguladores en una forma muy específica de su propio cantón, sin considerar los cantones de al lado. Un cantón puede poner una zona industrial en su límite cantonal y el cantón de al lado puede poner una urbanización residencial a la par de la zona industrial. Entonces, y ese tipo de planificación también es como muy rígida, y nuestros planes reguladores son rígidos, son muy mandatorios. Generalmente los otros planes reguladores en otros países del mundo son más sencillos, son más ilustrativos, más de lineamiento, más de guía, no tan exactamente al detalle. Cuando llegamos tan exactamente al detalle, tenemos problemas que si el cantón es muy grande, no todo el mundo va a estar de acuerdo con el detalle. Entonces tenemos los sucesos que están pasando en Pérez Celedón con el plan regulador y muy probablemente se repetirán en San Carlos con el plan regulador. Y casi todos los cantones que tengan una amplia gama de territorio, si seguimos con este lineamiento para un plan regulador de todo el cantón, vamos a tener problemas similares. Todo eso nos quiere decir que la normativa legal que tenemos no es la correcta, que tenemos que hacerle cambios y que tenemos que hacer una reingeniería. Claro. Don Guillermo, teniendo claridad sobre todo ese panorama, ¿qué tan viable se ve el poder empezar a hacer acciones concretas en este momento? ¿Tendríamos que volver otra vez a la Asamblea Legislativa con este planteamiento? ¿O qué acciones se pueden ir realizando de manera paralela? Por ejemplo, en este tema de lo que son planes reguladores, podrían generarse algunas políticas, como por ejemplo, de generar mayor desarrollo si se hace, por ejemplo, con construcción sostenible. Esa puede ser una de las cosas que puedan eventualmente hacerse. Facilitar el hecho de poder hacer planes reguladores parciales en ciertas zonas, no necesariamente todo el cantón. Incentivar más el uso mixto, comercio en primer nivel, residencia en otros pisos, usar más la altura para no expandir la mancha urbana. Son cosas que se pueden hacer en distintos núcleos urbanos de los distintos centros cantonales de nuestro país, no necesariamente en la gama. O sea, yo puedo tener un cantón como Pérez Celedón y puede tener un núcleo muy urbano en Pérez Celedón, y puede tener en San Carlos, yo puedo tener un núcleo muy urbano en La Fortuna, no necesariamente en Ciudad Quesada. Entonces,
Eso quiere decir que podemos eventualmente generar este tipo de concentración de población con mayor cantidad de servicios, permitiendo más densidad, más altura, y eso debería ser sencillo, no debería ser una municipalidad durar 10, 12 años para poder decir que esto se puede, eso debería ser muchísimo más rápido. Y eso es precisamente las necesidades que tenemos en estas modificaciones legales por temas importantes y no tanto si fusionan o no fusionan las instituciones. Y conversando sobre el tema de la jornada, don Guillermo, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que sucedió justamente en esta jornada técnica. Se requieren pues mesas de diálogo y de trabajo en donde estén los diferentes actores, porque cuando hablamos de vivienda no estamos hablando simplemente de construir vivienda. Ahí tenemos que hablar de todo el tema social, también el tema de inversión, cuáles mecanismos existen, el tema de reestructurar. Entonces son muchos actores que pueden apoyar, colaborar, entre ellos ustedes, Colegio de Ingenieros y Arquitectos y muchos otros que podrían aportar. Yo creo que es necesario hacer un llamado a estas mesas de trabajo, esas mesas de diálogo, en donde ya la ministra se ha ido acercando a la Asamblea Legislativa en búsqueda de presentar propuestas que han venido trabajando diferentes a la fusión, porque en eso yo no he visto que coincidamos ninguno, o sea, más bien coincidimos todos los diputados en que no es la solución para el sector vivienda. En términos generales, partiendo del hecho, y creo que todos coincidimos en que construir una casa no es suficiente, en que tenemos que trabajar en aristas importantes para eliminar la pobreza desde una perspectiva multidimensional. Y un poco en esa línea, estamos trabajando en la reformulación de la Política Nacional del Hábitat, que fue una política que se construyó en la administración anterior, fue publicada en septiembre del año pasado. Sin embargo, el espacio coyuntural es bastante diferente al momento de origen de esta política, puesto que fue creada prepandemia. Entonces, estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Planificación Sectorial de Vivienda en la reformulación de esta política. Yo creo que ponernos hoy a pensar en una modificación en la ley hoy, con lo que tenemos, no va a ser algo factible. ¿Por qué? Porque no hay esa discusión previa. Hay una serie de ideas, ¿verdad? Pero deberíamos de tener un consenso, porque lo lógico sería que cuando lleguemos a la Asamblea, lleguemos con algo que ya esté previsto en el sector y ojalá con el apoyo de la mayor cantidad de autoridades posibles. Sin embargo, ahí está un poco más complejo. Pero entonces yo creo que ese es un tema fundamental, y creo que esta política, bueno, no conozco de lo que están haciendo en este momento, ¿verdad? Pero probablemente podrá ser un elemento importante, pero creo que no puede ser el único. Hay que estar claros que el impacto se logra a través de tener una jerarquía. Y efectivamente la política es la jerarquía más alta. Y es muy importante tener políticas. Tenemos una política de vivienda aprobada al 2030, que dejó aprobado el gobierno de doña Laura, creo que, si mal no me acuerdo, que está vigente. Es la política de vivienda que está vigente en el país, pero no tenemos ningún proceso de seguimiento a esa política. Y la política del hábitat aprobada recientemente, que un esfuerzo que se hizo y que, bueno, que es muy importante que se retome, pues generan una serie de marcos de acción, pero son absolutamente insuficientes. Las políticas tienen que bajar al nivel de los programas. Si no hay programas, no se puede ejecutar la política. Vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos. VinConCefía 2024, el congreso organizado por los profesionales. Este 28 y 29 de agosto en el Hotel Parcelo San José. Un espacio colaborativo para impulsar la innovación, la tecnología y la gestión. Todo en un mismo lugar. De la implementación hacia la madurez en la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Inscríbete ahora y sé parte de la transformación digital.
Y don Guillermo, ahora que usted mencionaba el tema de Bandera Azul Construcción Sostenible, justamente quería que pudiéramos ahondar sobre eso, el trabajo que se puede realizar en esta área tan importante y sobre todo la participación de los profesionales de ingeniería y de arquitectura y cómo se puede aportar sobre todo en nuestro bien más preciado, que es nuestra vivienda. Ese es todo un tema. Ya, por ejemplo, vemos los estragos del cambio climático y los estragos que nos hacen lo que es la posibilidad de tener agua potable en nuestras viviendas y las cosas que tenemos que hacer. Pero el cambio climático es una realidad y es algo que vino. Este verano fue de los veranos más secos que hemos tenido y este invierno probablemente va a ser uno de los inviernos más lluviosos. ¿Cómo podemos contrarrestar un poco el tema del cambio climático? Bueno, en el sector construcción, con la construcción sostenible, es una forma en la que eso podemos eventualmente trabajarlo. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos del programa de Bandera Azul Ecológica administra la bandera número 15, que es de construcción sostenible. Con esa bandera, por ejemplo, el CEFIA firmó hace unas semanas un acuerdo con el BAMBI y con el Ministerio de Vivienda para que la vivienda de interés social de nuestro país sea construcción sostenible. Entonces, ¿qué puede ganar un proyecto de construcción sostenible? Primero, todas las ventajas del cambio climático que estamos mencionando. Segundo, minimizar el consumo de agua y electricidad por cada una de estas unidades, lo cual nos ayuda ya como país en ese sentido. Tercero, que el que esté haciendo eso tenga prioridad en el BAMBI para tramitar su proyecto. O sea, un proyecto tiene bandera azul de construcción sostenible, pueda tener acceso más rápidamente al financiamiento del BAMBI y a la tramitología del BAMBI, de la entidad autorizada, que un proyecto normal. Con eso estaríamos volcando los ojos a hacer cada vez más construcción sostenible en interés social, hasta llegar a un punto en que ya prácticamente todos los proyectos sean de vivienda de interés social, incluso de construcción sostenible. ¿Qué podríamos eventualmente tener? El incremento de costos, por lo que hemos visto, anda entre un 1 y un 2%. Perfectamente hemos hablado con el BAMBI para generar también un bono un poco mayor para poder cubrir estos costos. Pero si le damos beneficios, como hemos dicho, de la municipalidad, por ejemplo, en temas de densidad y en temas de cobertura, entonces a lo mejor no se necesita subir el bono, porque la posibilidad de desarrollar un poco más me genera los ingresos necesarios para el proyecto de vivienda para poder desarrollar el volumen que se ocupa al mismo costo. Entonces seríamos más eficientes con más viviendas sociales construidas al mismo costo y siendo estas además de construcción sostenible apoyando al cambio climático. ¿Cuál es la meta? Lo que nos planteamos con el BAMBI es tratar de que Costa Rica sea el primer país de América Latina en que toda su vivienda de interés social sea construcción sostenible. Excelente, es muy buena noticia esta para invitarlos también a que puedan buscar toda la información. En el sitio web del CEFIA están todos los requisitos, don Guillermo, y también en el BAMBI, para que las personas puedan obtener mucho más información en detalle de lo que contiene la bandera azul ecológica en la categoría de construcción sostenible y en particular son los proyectos de vivienda de interés social. Pero esto no exonera a los otros proyectos, don Guillermo, que también se les incentiva para que participen todos los proyectos a nivel de obra pública. Correcto. La bandera azul de construcción sostenible, pues tal vez como un buen detalle, también hemos hecho negociaciones con varios bancos para que entonces, si alguien quiere construir una vivienda, su vivienda, y tiene la bandera azul en su proyecto, pueda tener mejores condiciones financieras y crediticias. Y eso también es una gran ventaja para todos los costarricenses que nos están viendo. El Banco de Costa Rica es un banco que ya tiene esta posibilidad. Por ejemplo, estamos a punto de firmar con otros bancos que estaremos anunciando, pero esto es una modalidad que eventualmente puede ayudar. En obra pública, también para el cambio climático, el CEFIA, en conjunto con el MINAE, el Instituto Meteorológico Nacional y el MOP, trabajó la metodología MERCI, que es la metodología de evaluación del riesgo climático en infraestructura. Y eso nos ayuda tanto para carreteras como para acueductos y alcantarillados. Entonces, es una forma en la que podemos evaluar este tipo de proyectos y analizar cómo pueden ser más resilientes al cambio climático, minimizar el impacto y que la infraestructura sea más funcional ante los embates y los impactos que podamos tener del cambio climático. Entonces, ya vemos que tenemos algo para vivienda residencial, pero también tenemos otra cosa que es para infraestructura, donde tenemos que irnos ajustando. Recordar además que las normas contables van a cambiar a partir del 2026, en 2 años, y hay que introducir términos de sostenibilidad en la contabilidad financiera. De allí la importancia de que como todo esto se va a ir ajustando en la misma forma de hacer contabilidad, es importante tener estos conceptos que nos ayuden a poder demostrar la sostenibilidad de nuestras finanzas que va a ser exigido a nivel mundial dentro de 2 años. Claro.
y bueno, y también contribuir con nuestro planeta. Don Guillermo, se nos está yendo el tiempo volando y quisiera, antes de cerrar este programa, que hagamos una reflexión en el sentido del tema principal que abocábamos en este programa, que es el tema de la reorganización del sector vivienda y cómo el CEFIA contribuye a que esos proyectos que se tienen a nivel de país, cómo pueden mejorarse, qué es el paso a seguir, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene y cuál es el reto superior que tiene el país en esta materia? Lo que viene es un trabajo en conjunto de todas las instituciones, tanto del sector público como del sector privado, probablemente con algunos cambios de leyes que tenemos que llegar a un consenso. No es lo que diga el CEFIA, no es lo que diga el MIBA o el ministro de turno en el MIBA, sino realmente de un consenso nacional de qué son los cambios. Hemos tocado aquí temas como, por ejemplo, uso mixto, densidad, sostenibilidad, planes reguladores. Son temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo y generar rápidamente una legislación y una forma de hacer las cosas diferentes, una reingeniería en todos esos aspectos, todos con un único fin: mejorar la calidad de vida de las personas de cada una de las poblaciones. Si estamos mejorando la calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes, vamos en la dirección correcta. Si lo que estamos haciendo no es para mejorar la calidad de vida, estamos en una dirección incorrecta. Con esa premisa en mente es que todos estos actores tenemos que generar los cambios necesarios para el país. Excelente. Bueno, don Guillermo, ya vamos cerrando el programa. Agradecerle por habernos acompañado esta tarde e invitar también a nuestros televidentes a consultar en nuestro canal de YouTube, que está disponible toda la presentación que realizó don Guillermo en el diagnóstico de toda esta jornada técnica sobre reorganización del sector vivienda y el panel multidisciplinario que también tuvimos la oportunidad de desarrollar en esa jornada, y adicionalmente pues todas las recomendaciones que hemos expuesto esa tarde, y también mantenerlos atentos, don Guillermo, a todas esas buenas noticias de Bandera Azul Ecológica en la categoría de construcción sostenible, de más bancos que van a apoyar esta iniciativa. Así es, más bien, muchas gracias. Como colegio estamos encantados de trabajar con las municipalidades y las instituciones y el sector privado para poder tener esta cohesión que como país necesitamos. Muchas gracias, Teresita, por permitirnos exponer esto en este programa. Así es, muchas gracias, don Guillermo, y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Los esperamos de hoy en 8 días, al ser las 2 de la tarde.